Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. ¿Cómo han estado todos? Estamos aquí en tu programa Entre Amigos. Hoy con el invitado especial, el doctor Sandeep Maitip Vera. Él es uroginecólogo y vamos a tener el tema fisioterapia posparto, la importancia de la rehabilitación después del parto. El doctor Sandeep Maitip tiene 26 años como uroginecólogo y con un fellow en cirugía ginecoestética, avalada por la American Academy of Cosmetic Gynecology en el 2007, 12 años dedicado a fisioterapia de suelo pélvico. En el 2013 se agrega la ginecología regenerativa. Es profesor de pregrado de la Universidad de Monterrey y está diplomado en administración hospitalaria y es investigador principal ante COFEPRIS. Sandy, muchas gracias por estar aquí con este tema. Muchas gracias, dirigido doctor. A todas las mujeres. Y muchas gracias por la invitación. Después de un parto, ¿qué vamos a hacer? Híjole, uno como uroginecólogo nos toca ver muchos pacientes ya de tercera edad. Ya después de 60, 70 años nos llega con problemas de incontinencia urinaria, incontinencia fecal, que es pérdida de orina por la vejiga o pérdida de excremento, que a veces los pacientes lo tienen años con el problema. Y a veces buscando un poquito, yendo hacia atrás, de 30 a 40 años, desde que tuvo su último parto. Empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo el parto? No, pues tuvimos un desgarro o me puse unos forceps. El bebé estaba muy grande y empujaron mucho para que pueda sacar este bebé. Y muchas veces tienen episiotomías. Entonces, a través de esos pacientes cuando llega, nos empezamos a hacer estudios. Ok, déjame ver cómo está la musculatura del suelo pélvico. Hacemos ecografías perineales para tratar de ver la estructura, a ver si no existe alguna lesión. Y muchas veces tienen lesiones de desgarros, daños, la cual hace que las estructuras de suelo pélvico estén descendidos. Y muchas también tienen lesiones neurológicas. Si pedimos una electromiografía de suelo pélvico para tratar de ver la inervación, una paciente que tiene incontinencia fecal, vemos que hay lesión de años que sucedió desde la episiotomía, que está lesionado el nervio, que inerva el músculo del esfínter del ano, la cual no se cierra totalmente y por lo tanto ella tiene fuga de orina. Y esos pacientes llegan principalmente por infecciones vías urinarias repetitivas. Entonces tú pones a investigar un poquito a ver qué pasó y te lleva hasta atrás, hace muchos años, de que, oye, ¿qué pasó? Entonces, el problema del suelo pélvico, ya sea problema de incontinencia, problema de urinario o fecal, o disfunción del suelo pélvico, dolor pélvico, muchas patologías del suelo pélvico, empieza de algún punto, y uno de los puntos es de que las mamás estén embarazadas. El solo hecho del embarazo, el peso del producto a nivel del suelo pélvico, hay compresión de muscular, hay compresión neurológica, la cual no se recupera totalmente. Y agrega los partos, o agrega la cesárea, y mucha gente dice, no quiero parto porque para que no me dañe mi suelo pélvico. No, la cesárea también produce problemas de suelo pélvico, también produce incontinencia, también produce urgencia urinaria, también produce dolor pélvico. El año pasado presentamos en un congreso un trabajo donde investigamos, preguntamos a 180 pacientes de un grupo, de un centro de psicoprofilaxis, ¿cómo están? Quitamos todos los pacientes que estaban lactando y hicimos un corte a los 12 meses. Y a los 12 meses, los pacientes ya no estaban lactando, ya habían recuperado su parto. Dijimos, ¿cómo está tu suelo pélvico? 30% de los pacientes que han tenido parto tienen algún grado de incontinencia urinaria. 15% de los pacientes con cesáreas previas tenía algún grado de incontinencia. Quizá no le estaba reflejando un problema grande, no le estaba creando un problema la cual impedía llevar a cabo sus actividades. Pero sí lo tenía, sí se reportó, sí me dijo que tenía algún grado. Entonces, ¿qué sucede? El hecho que el bebé pase por canal vaginal, que todo tuyo ha tenido muchos partos, y a veces no damos cuenta que hay factores
que afecta en la forma prolongada ese suelo pélvico. Decimos, parto, quizá un 70-80% a los 6 semanas, 8 semanas se recupera. Pero ahí existe un 20% de los pacientes que quedan con lesiones silenciosas, la cual a través de los años que te agrega otro embarazo, otro parto, la menopausia, el envejecimiento, todos los factores van agregando y el problema va siendo mayor. Fíjate, de estos factores que dices, entonces mencionas tú que tanto las mujeres que han tenido parto, las mujeres que han tenido cesárea, se les registra en el estudio que hacen de incontinencia o de problemas urinarios. Así es. Ok. Ahora, el problema del sobrepeso. Muy importante. O sea, tú me estás mencionando esto y yo lo estoy trasladando a la población mexicana. Así es. La población mexicana, la mayoría tiene un sobrepeso. Somos el primer país a nivel mundial con sobrepeso. Así es. Esto debe de influir también claro. en el piso pélvico. Claro. Mientras más volumen corporal tenemos, mayor peso actúa a nivel de suelo pélvico. Y no solamente sobrepeso. Hay algo muy común que nos pasa todos los días. El estreñimiento. ¿Okay? Es muy común que pacientes, hombres y mujeres, padecen estreñimiento y estamos sentados muchas horas, mucho tiempo con el teléfono en la mano, en la taza del baño, intentando evacuar, intentando empujar. Y si tenemos un suelo pélvico débil, ya está tocado el suelo pélvico, lo que estamos haciendo, estamos empujando un poco más. Otra cosa, ¿cuántas veces tú no haces ejercicios hiperpresivos? Que las abdominales, que levantar pesas, todo esto. Bueno, si tengo un suelo pélvico débil y mandamos a una paciente que haga abdominales, porque muchas veces dice, después del parto, doctor, ¿qué hago? Ve a hacer abdominales para recuperar ese abdomen. Bueno, lo que estás haciendo es que estás forzando más ese suelo pélvico. Si está débil, estamos agregando un factor de riesgo más. Y esto, con el tiempo, no es algo que se presente en ese momento. De hecho, muchas veces son silenciosos. Y lo volteas a ver a los pacientes de los 60, 70 años, dices, chihuahua, ¿qué pasó allá? Porque esos factores se van agregando. Es algo inevitable. El proceso de envejecimiento es algo inevitable que cobra factura. Acaban de publicar un trabajo en el Congreso de Yuga este año, donde hicieron estudios de resonancia magnética de los músculos del suelo pélvico, comparando un adulto mayor que ha tenido hijos con joven nulíparas o ni mujeres que no han tenido hijos. Se vieron cómo el suelo pélvico, el músculo se va abriendo. O sea, normalmente tú sabes que los músculos tienen forma de hamaca, famoso, ¿no? Entonces, ese ángulo de cierre es mucho más abierto en pacientes multíparas, en pacientes en etapa posmenopáusica, adulto mayor. Han tomado diferentes estudios por resonancia, se ha encontrado. ¿Qué sucede? Bueno, los músculos se van aflojando, se va relajando y el masa muscular se va perdiendo. Y donde también hablamos de la sarcopenia, ¿no? O sea, el volumen muscular se va perdiendo. Por eso no solamente pasa aquí, también a nivel del suelo pélvico. Y esto obviamente van agregando al factor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde que empiezo con los partos, aunque no tengan molestias, tenemos que ayudar a la paciente a recuperar. Ok, entonces, pues hay lesión en la cesárea y en el parto. Entonces se puede tener tranquilamente. Así es. Ir a atenderse de parto. Porque hay las cosas que digan, no, yo no quiero tener ninguna lesión y quiero estar muy bien. No quiero parto, quiero cesárea. Bueno, si tienes cesárea vas a tener la posibilidad de tener una lesión hasta en un 30%. Sí. ¿Sí? Ok. Lesión ahí 30%, discúlpame. Ahora, para el parto se ayuda uno en algunas ocasiones, tú mencionaste, con la tracción de un forceps o con una episiotomía. Así es. ¿Qué se dice de esto? Fíjate que cada vez se habla... Perdóname tantito. Para la gente que nos escucha, que no está en el rama médica, la episiotomía es un corte que se hace en una área del periné. El periné es la vagina y el músculo de la piel para ampliar la vagina y que pueda salir bien el bebé. Hay dos formas de hacer episiotomías. Nos enseñaron de la residencia. Uno en línea media, de la vagina hasta el ano, y otro es media lateral. Bueno. Nosotros nos preocupamos mucho por la musculatura. Cuando tenemos una lesión y se va hasta el ano, un desgarro, las episiotomías medias más fácilmente desgarra,
Lo reparamos, nos enseñan a reparar, como debe de ser, porque de repente no lo reparamos como debe de ser y quedan con fístulas. Bueno, reparamos la musculatura capa por capa, pero cuando hacemos ese corte, no solamente estamos cortando la piel y el músculo, también hay inervación en ese sitio y también le llevamos los nervios. ¿Ok? Pasa mucho esto cuando hacemos episiotomía medial lateral. El nervio que inerva el esfínter del ano viene del lado derecho, lado izquierdo. Hacemos un corte, a veces hacemos un corte muy profundo y llevamos ese nervio. De cuenta que estamos cortando totalmente. Y esas lesiones quedan crónicas. Y esos a la larga tienen problemas de denervación, o sea, la parte del esfínter queda denervada, o sea, pierde su sensibilidad. Sí recuperas, pero no totalmente. ¿Okay? Y eso a veces a la larga tiene problemas de pérdida de gases. A lo mejor dices, ok, no me sale excremento, pero me río y me salen gases. O un excremento. Pasa mucho en adulto mayor que está limpie y nunca deja de limpiar porque sigue saliendo excremento. ¿Okay? Cuando es así, revisamos el esfínter, tomamos una ecografía, vemos si el esfínter está íntegra. Si no está íntegra, está en corte. Bueno, el problema es por lesión del corte del esfínter. Mandamos a cirugía para hacer una cirugía, reparación. Pero muchas veces no tiene una lesión anatómica. Pides una electromiografía y ves que como parte del nervio no le llega el estímulo, una tercera parte, una cuarta parte del esfínter. Y entonces ese músculo no se cierra. Es como el parálisis facial. No se cierra. Entonces, cierra todas las otras partes del esfínter y esa tercera parte, cuarta parte no. ¿Y qué le vas a ofrecer? No una cirugía. No se resuelve con cirugía. Necesitamos ayudar para que ese nervio que se perdió mucho tiempo atrás se vuelva a estimularse. Es donde entramos el tema de electroestimulación, la fisioterapia, rehabilitación dirigida, todas estas cosas. Fíjate qué interesante esto, porque antes no se había platicado sobre esta lesión de inervación motora y sensitiva. Sí. Son dos lesiones. Dos tipos de lesiones. ¿Todas quedan lesionadas o es nada más un porcentaje de personas que quedan lesionadas? Todo depende de qué tan profundo está el corte de la episiotomía. Ok. Pero te le llevas. Es cuando tú haces una incisión de cesárea. ¿Cuántas veces al momento que te va la paciente a quitar puntos, doctor, dice, doctor, no siento como adormecido esa parte? ¿Qué pasó ahí? Hay una lesión neurológica sensitiva, ¿okay? La cual se recupera con el tiempo. ¿Qué pasa en los pacientes que hacen una abdominoplastía, donde la disección es mucho más amplia y puede durar años sin sentir? Sí, sin sensibilidad, porque así es. Denervan todo el tejido. Entonces estamos hablando de lesión sensitiva, pero cuando una lesión muscular, cuando es una lesión motora, hacemos un corte y queda totalmente... Cuando hablamos de sensibilidad, la función sensitiva, función motora, es que la motora ayuda para contraer ese músculo y la sensibilidad es la sensación. Bueno, cuando hace un corte, es el estímulo que no está llegando a ese músculo para que pueda contraer. Entonces, ¿está indicado hacer una episiotomía o no está indicado? En realidad, no está indicada. Lo que debemos hacer lo menos posible es una episiotomía. Si es muy necesario, hacer una episiotomía. Y aún así, saber de antemano que hiciste una episiotomía. Y después es donde los pacientes le tienes que mandar una rehabilitación ante la sospecha. Porque podemos reconstruir la musculatura, eso sí. Hay muchas técnicas de reconstruir las lesiones esfinterianas del ano. Pero pocas veces ponemos atención a la parte de inervación. Tú, aunque reconstruyes el músculo, si ese músculo no está llegando el estímulo para que pueda contraer, no va a funcionar como debe de ser. Pregunta, ok, no me voy a dejar que me hagan episiotomía, pero ¿qué me va a pasar? ¿Se va a desgarrar ahí? ¿Voy a tener estas mismas lesiones? Hay que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que trabajar desde antes, en el masaje perineal y todo el tratamiento, todo el manejo que hay, en el cual que el músculo se vaya relajando. La anestesia ayuda mucho y la extracción más lento, más progresivo. No tanto hacer lo que nosotros decíamos, pújale, ¿no? Debe ser un parto más progresivo. Pero aún así, cuando tienes que hacerlo, tienes que tomar en cuenta que estas son las consecuencias que puede haber a la larga
Y la paciente debe de saber y ayudar a la paciente para que prevengamos lesiones futuras. Porque es algo que no va a pasar ahorita, es algo que lo vamos a tocar ver a los 60, 70, 80 años. Yo creo que hay gente joven de 35, 40 años que ha tenido estos problemas, sí, pero como es una lesión que causa vergüenza, prefieren no hablarlo. La ropa oscura es muy solicitada en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si llega a tener una pérdida, esa pérdida se va a ocultar. Sí. Imagínate que traigo yo mi ropa celeste, mi ropa blanca, crema, y de repente empiezo a tener pérdidas, pues va a ser mucho la... Y muchas veces las pérdidas no siempre afecta en forma importante la calidad de vida. ¿Cuándo afecta? Cuando empiezan a buscar apoyo, cuando ya no puede salir, ya no puede hacer ciertas actividades o no puede brincar. Tengo pacientes jóvenes con lesiones muy importantes neurológicas del parto, posparto, con forceps. Dormeció totalmente. La paciente tiene problema incluso para evacuar, porque es otro tema. O sea, el problema del suelo pélvico no solamente que se afloja los músculos, porque también se contrae. Tú fuiste deportistas, jugaba fútbol americano. ¿Cuántas veces no te pasaba una lesión, un golpe directamente a algún tendón y se contrae? Sí, se contrae. Es una contractura muscular. Eso también pasa a nivel del suelo pélvico. Hay algo que se llama hipertonía de los músculos del suelo pélvico. Y eso genera problemas lo contrario a la hipotonía. La hipotonía te produce relajación del suelo pélvico, falta de cierre adecuada del esfínter del ano, esfínter uretral, descenso de los órganos pélvicos, porque los músculos están flojos, se tiende a caer. Pero lo contrario, que está contraído, pasa lo contrario. O sea, tiene paciente problema para evacuar, problema para vaciar la vejiga, tiene dolor para orinar, tiene dolor en relaciones sexuales. Tú revisas una ginecológica con una paciente, toca los músculos, y dices, ¡ay, me duele, doctor! Sí, muchas veces el lado izquierdo. Se queja de dolor. Muchas veces el lado izquierdo. Tocas ese músculo, ¡ay, me duele! ¿Qué pasó? Eso se llama síndrome miofacial de suelo pélvico o hipertonía del suelo pélvico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que someter una terapia para que se relaje ese músculo. Y es donde hacemos fisioterapia, ciertos tipos de ejercicio de estiramiento. Es como todo. O sea, deportistas, te lesionaste, tuviste una contractura muscular. El músculo se maneja. Así es. Pero a nivel de suelo pélvico también sucede, porque al final de cuentas hay músculo. Sí. Entonces, muchas veces las lesiones musculares se acompañan con lesiones neurológicas. Okay. Un músculo se le olvida cómo contrae cuando deja de recibir el estímulo nervioso. Y la fisioterapia es como reeducación. O sea, de cuenta que vuelve a mandar estímulo al músculo para que ese músculo se vuelva a recordar cómo contraer. Y esto se llama reeducación de suelo pélvico. Entonces, muchas veces tenemos que acompañar de diferentes formas para volver a recuperar. Y no todo es quirúrgico. Aquí me vienen dos preguntas. Ahorita voy a donde tú estás hablando de fisioterapia. Ejercicios. ¿Los ejercicios de Kegel es una forma de rehabilitación? Sí, pero no. ¿Y sirven para esto? Sí, pero no. Muchas veces los músculos, los músculos para que pueda funcionar tiene que haber suficiente inervación. Okay. Entonces, si no tiene inervación, no tiene caso que haga los ejercicios. No va a funcionar, no vamos a tener. Hay un trabajo que acaban de publicar donde compararon pacientes con problemas de suelo pélvico con pacientes sin problemas de suelo pélvico. Y dieron un mando, contrae, relaja. Y todos los pacientes pueden contraer y relajar si le enseñamos cómo hacer, que son los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel no es decir, contrae cuando vas a hacer pipí y suelta. No, es que tiene su esquema. Y donde ha visto, en ese estudio reporta es que la paciente que no tiene lesión puede contraer mejor que una paciente que tiene lesión. ¿Qué sucede? Los músculos requieren inervación para poder contraer. Entonces, cuando pedimos a que haga Kegel después de un parto o después de una histerectomía o una incontinencia que tiene, contraer, relajar, sí, lo pueden hacer. ¿Ok? Pero que tengamos resultado como debe ser, no. Y por eso la fisioterapia, los ejercicios de Kegel es bueno,
pero el resultado es pobre, 40 o un 50% de éxito, si lo hace como debe ser. Y además requiere muchísima disposición de la paciente. Y la paciente tiene que trabajar mucho y tiene que tener motivación. El problema del Kegel es que tú estés haciendo, no sabes si estás haciendo como debe ser. Las contracciones deben estar haciendo la misma intensidad, la misma amplitud, la misma frecuencia para poder tener un resultado. Y sabemos que no funciona así, porque el músculo del suelo pélvico, hay unos músculos que contrae rápidamente, hay unos músculos que tardan, una músculo lenta. Entonces, los músculos rápidos y lentos, ese es el ejercicio. Tenemos que contraer un segundo de contracción, un segundo de relajación, contracción, relajación, contracción, y luego tenemos que hacer 10 segundos de contracción, 10 segundos de relajación, 10 segundos de relajación. Pero ese protocolo es muy difícil de llevar a cabo. Y por lo tanto, los Kegels, por esa razón, no funciona como debe de ser. ¿Okay? Y es donde tenemos que recurrir a otras formas de hacer fisioterapia. Esa fisioterapia, ¿cómo se lleva a cabo? Hay diferentes formas, ¿no? La fisioterapia, cuando el Kegel no funciona o la paciente sigue con incontinencia, se le da aire por la vagina, sigue teniendo flatulencias anales, sigue teniendo dolor, bueno, aún con Kegel no funciona, tenemos que recurrir. Entonces ya tenemos que ser dirigido. Te comentamos que desde hace el 2011 nosotros dedicamos a la fisioterapia y nosotros teníamos el equipo, yo estaba ahí en la OCA contigo, teníamos el equipo donde introducimos un globo dentro de la vagina y le pedíamos que la paciente que le mandamos un estímulo, contrae, ese globo lo contraía y lo podíamos ver en la pantalla cómo se elevaba la contracción. Sí. Entonces vamos enseñando a la paciente a contraer los músculos correctos. Y luego agregamos electroestimulación intravaginal para que ese músculo que están dormidos se puede contraer. Esto es muy bueno, esa es la base de la fisioterapia, pero a veces pasa que a las pacientes le daba pena, le daba incomodidad y además dependía mucho que las pacientes tenían ganas, energía para poder hacer, porque no es fácil estar contrayendo media hora y relajando media hora. Entonces muchas veces los pacientes venían cansados a la sesión y no obteníamos resultados como debe ser. Sí obteníamos resultados, pero no como debe ser. Ahora tenemos otras formas de tratar. Actualmente estamos trabajando, dijimos biofeedback, que es contracción, electroestimulación, que es poner estímulos eléctricos. Ahora estamos trabajando con electromagnetismo. La fisiología o la física del electromagnetismo es que el magnetismo provoca contracciones, relajaciones a nivel del suelo pélvico. Y esto se logra mediante aumentando el flujo vascular a nivel del suelo pélvico a través de los estímulos. Y ese flujo vascular aumenta la oxigenación. Sí. Y al llegar más oxígeno, se desinflama y se quita el dolor. ¿Ok? Es la teoría del magnetismo. Así funciona el magnetismo. Y la electricidad, junto con el magnetismo, hay despolarización de los nervios. Un nervio que está dormido, el polo ion negativo está por fuera, positivo está por dentro. Sí. Y está en reposo. Y cuando mandamos estímulo eléctrico, empieza a haber ese intercambio de canales, iones, y eso hace que el estímulo pueda viajar. Entonces, mismo tiempo que hacemos electroestimulación, hacemos fortalecimiento, contracimiento, provocan contracciones, dicen ellos, supramáximas, que son contracciones de Kegel, que no lo puedes hacer tú solo, o no lo puede hacer uno solo. Se hace por estimulación. Por estimulación directa. Y estamos hablando, durante 28 minutos, se toma la sesión y hacemos 11,000 Kegels en 28 minutos. Entre contracciones y relajaciones, para mandar estímulo eléctrico. Y esto todo es bajo protocolo. Y uno de los beneficios, lo diferencia que hay es que esto ya no vuelve a ser invasivo. La paciente se va y se sienta con toda ropa, sin desvestirse, con la comodidad del espacio, sin tener que colocar electrodos dentro de la vagina o en la pierna. No es doloroso, porque no es doloroso. Por sesiones, 6, 8 sesiones, termina de rehabilitar bastante bien. O sea, solamente se sienta. Sí. Y uno se programa. O sea, vas a programar tu medida, así es, la frecuencia que va a estar, así es, la intensidad que va a tener para las ondas, para llegar a la profundidad que debe de llegar, las ondas de los electricidad, la frecuencia, la amplitud, todo esto se programa acorde a su problema
y hacemos la terapia. Qué Sentada, sin quitarse la ropa y mejorando de forma importante. ¿En cuánto tiempo ven las pacientes esta mejoría? Normalmente los músculos están dormidos, entonces tenemos que llevar progresivamente. A partir de la segunda, tercera sesión ya alcanzamos a la intensidad máxima que nos queremos llegar hasta los 100% de intensidad. Y normalmente a partir de la tercera, cuarta sesión empieza a haber cambio. Ahora, muchas veces el paciente pregunta, doctor, yo no tuve tanta respuesta como mi hermana. Yo tengo un paciente donde viene de las dos hermanas. Bueno, depende mucho también del aspecto anatómico de cada paciente. Sí. ¿Verdad? Pero no todos somos iguales y la respuesta que podemos tener, los resultados no son los mismos. Entonces, hay pacientes que tienen lesiones mucho más importantes que otro y requieren mucho más sesiones comparado con otro. Pero un promedio, te puedes un 70-80% de las veces, con 6 o 8 sesiones en cuestión de un mes, 2 sesiones por semana de 28 minutos, tenemos una respuesta bastante favorable entre 70-80% de mejora, incluso la incontinencia. Esto no es radiofrecuencia. No. Esto es electromagnetismo. Así es. Ok. ¿Hay tratamiento médico junto con este manejo? Si se requiere, sí. El electromagnetismo se ha de utilizar en muchas áreas médicas. Bueno, lo más común es la resonancia magnética, que utilizan hasta 7 teslas, ¿no? Esto se maneja con 2.5 teslas, pero también el electromagnetismo se utiliza mucho para soldar o cicatrizar las lesiones óseas. Están utilizando mucho ese tipo de tecnoterapia. Está usando mucho para pacientes que tienen una ACV. Sí. ¿Va? Pone estímulo electromagnético transcranial para que se conecte otra vez los nervios al sitio de la lesión, para que se recupere y con increíbles resultados. Entonces, es una terapia, vamos a poner, nueva en área de suelo pélvico que viene quitando muchas de las dudas que hay. Fíjate, aquí nos pone en comentarios, muy importante que las pacientes tengan buena comunicación con su obstetra para así aclarar las dudas. Así es. Porque hay muchas dudas con respecto al parto y todo lo que pueda ser de lesiones que pueden aparecer, pues que tengan un conocimiento claro. Así es. Que un parto les va a llevar a tener posiblemente un 15% de posibilidades de lesión, una cesárea hasta un 30% de lesiones. Al revés. Es al revés, 30% sí, parto, y 15%. Sí. Uh-huh. Pero muchas veces estas lesiones son tan silenciosas que no te das cuenta. Y nosotros como urogine nos toca ver pacientes ya de grande edad, 50 años por arriba, nos toca ver que esas lesiones empezaron acá, cuando estaban embarazadas o cuando acaban de tener su bebé. Entonces, hoy por hoy, los pacientes que tienen parto debemos trabajar en la prevención. En la prevención para que el día de mañana no llegue a esto, ¿no? Porque no sabes a qué pacientes sí, a qué pacientes no. Lo que sí te puedo decir, un 20% de los pacientes después de un parto quedan con algún grado de lesión. La pregunta, ¿cuándo debe de recurrir la paciente a revisarse? Porque tú dices, bueno, tuve la lesión aquí en este punto, pero ya vengo a revisarme a este momento. Sí. O sea, ya pasaron 25 o 30 años. Sí. ¿Cuál es el momento que se diría, tengo que ir con este especialista para que me vea esas alteraciones que pienso tratamientos que traigo? alternativas. Mira, después de un parto, casi la mitad de los pacientes quedan lesionados. ¿Ok? De esos 100% de los pacientes, un 70-80% a los 6-8 semanas ya se recupera. ¿Ok? Estamos hablando de un 10%, un 20% de los pacientes se quedan con incontinencia, pero también el cuerpo sigue recuperando. Si después de los 6 meses de tú haces Kegel, tú haces terapias en casa, los ejercicios hipopresivos, y hay muchos ejercicios por ahí que hacen, sigues con algún grado de incontinencia, algún problema en cual no puedes retener tan fácilmente la orina, que por poco o mucho esfuerzo tienes pérdidas, tienes gases o aire por la vagina o gases o aire muy fácilmente por el ano. Bueno, dolor en tus relaciones sexuales, estás teniendo molestias en tus relaciones sexuales. Bueno, son indicaciones para acudir con, ya buscar una opción que no sea Kegel, por decir, ¿no? Ya tenemos que buscar una opción, una alternativa por ahí.
Entonces, después de los 6 meses, si sigues con el problema de ese tipo, debe de ir a checarte. Ahí estaría indicado algo de medicamento antes de llegar a... Final de cuentas, si detectamos la lesión antes, pues haz la terapia antes, ¿no? Nos hemos tenido a los 4 meses pacientes con lesiones neurológicas de suelo pélvico muy importantes. Muy importantes. Obviamente, mientras más temprano detectas, mejor le va. No esperar hasta que... Porque a veces si a veces dejamos que el cuerpo se recupera, sí se recupera. No sabemos hasta dónde puede recuperarse. Ahora, cuando hablamos de lesiones neurológicas, hay 3 tipos de lesiones. Uno, que te mayugaste, te lastimaste. Es como la capa de mielina, te la llevaste por el mismo compresión. Sí. Y otro hay lesión del axón. ¿De corte? El axón, el nervio principal, quedó mayugado. O sea, hay lesiones parciales dentro de las seis y hay otro la sección completa. Y entonces, no vas a saber cuál problema tiene la paciente. Pero los 3 pueden recuperarse. Una sección completa es difícil. Es difícil. Es difícil, pero el resto de las cosas sí. Entonces, en un parto es poco probable que tengas una lesión completa. ¿Okay? A menos que haya una lesión directa, por ejemplo, en episiotomía medialaterales, sí, hay un corte directo. Pero en un parto, probablemente es los primeros 2 tipos de lesiones. Muy bien. Tú estás en lo que viene siendo Centro de Medicina Pélvica Avanzada. Así es. ¿Cuántos años tienes con este Centro de Medicina Pélvica Avanzada? Pues empezamos desde el 2007. Desde 2007. Sí, empezamos la primera centro enfocado al suelo pélvico, donde combinamos la corrección funcional del suelo pélvico junto con la parte de estética. Ahora este año, en el mes de agosto, es el Congreso de Ginecología Urológica. Así ¿Qué es. tema vas a exponer ahí? Precisamente vamos a estar hablando sobre la rehabilitación, un enfoque diferente a problemas de suelo pélvico, principalmente enfocado a la musculatura, al nervio, lesiones que produce el parto, lesiones que produce Ahora, tú dices, ¿solamente el parto produce lesiones de suelo pélvico? No. Hay deportistas con lesiones de suelo pélvico. Hay ciclistas con lesiones de suelo pélvico. El estar sentado tanto tiempo te produce daño de musculatura del suelo pélvico. El estreñimiento produce problemas del suelo pélvico. Nada más que son otro tipo de lesiones. ¿Las enfermedades metabólicas, diabetes, también, hipotiroidismo? Sí, el sobrepeso produce problema metabólico. La diabetes produce problema de vaciamiento incompleto de la vejiga. Esa vejiga es mucho más grande y el manejo ya es diferente. Entonces, vamos a estar enfocando un poquito sobre la importancia de rehabilitación de suelo pélvico. Claudia Martínez, muy interesante, gracias por ese tema. Gracias a ti, Claudia, por escucharnos. Guillermo Guerrero, creo que es un tema, pues no lo había, creo que es muy tema. Pues no se habla antes del parto sobre si se hará o no la episiotomía y los riesgos de esta. Sí. Sí, actualmente las pacientes desean tener parto. Hay la promoción de dulas, las asesoras de lactancia, las asesoras en cuanto a cuidados maternos, y muchos de ellos ya traen información y la paciente menciona que no quiere tener episiotomía. O sea, ya está más informada la paciente. Las redes sociales han dado pues cierta información, en algunos de ellos con un porcentaje de veracidad muy buena, otros muy mala, pero sí ya la paciente llega informada, y qué bueno que lo menciona Guillermo para que platique la paciente con su obstetra. Hay diferentes opciones. Ya sea con su doctora o con su doctor que la va a atender. Menos manipulación que hagas en un parto, mejor le va. Pero también hay que tomar mucho los tiempos. ¿Cuánto tiempo el bebé está en el canal vaginal? ¿Okay? En la segunda fase del trabajo de parto, ¿cuánto tiempo está ahí? Utilización de forceps, el tamaño del bebé. Hay un trabajo que acaban de publicar donde habla de que se puede medir el tamaño de la cabeza de la semana 32 y si está arriba del percentil 90, y ese paciente tienes que empezar a monitorear porque muy probablemente ese paciente va a causar algún tipo de lesión a nivel de suelo pélvico de la semana 32. Es un trabajo que acaban de publicar. Un producto con un percentil de crecimiento arriba del 90. Cefálica. El diámetro biparital. Sí, la gente cuando
estás revisando al paciente, oye, ¿por qué me da más semanas la cabecita que el resto del cuerpo? Porque es un diámetro o una circunferencia cefálica del bebé mayor. Entonces, esos son indicadores que nos habla de que ese paciente, ¿cómo lo podemos detectar ante tiempo? Esos son uno de los indicadores que te están hablando. Qué bien. Miroslava Sierra, excelente, doctores. Saludos a usted. Rocío Salazar, muy interesante. Gracias, Rocío. ¿Algo más para concluir esto, Sandy? Pues yo creo que más que nada, todo en la vida tenemos que tener, a la larga, tener algún tipo de consecuencias. Si comemos mucho y podemos aumentar de peso y vamos a tener diabetes y bueno, también todo tiene, no es que dejar de hacer, este tema no es que vas a dejar de tener parto, no, es concientizar un poquito más, tener un poco más de información, de que si en caso que esto tienes algún tipo si sucede esto, hay que rehabilitar, hay que actuar en la rehabilitación porque actualmente la Yuga, la COG, que son instancias americanas, te habla que la fisioterapia es la primera línea de tratamiento con todos los problemas de disfunción suelo-pélvico, antes de someterse a una cirugía, antes de someterse incluso farmacológicamente. Fíjate qué bueno, qué interesante. Entonces, estás en redes. Sí. Google. En Facebook, en Instagram, como Medicina Pélvica. Medicina Pélvica. ¿Tus teléfonos? Del consultorio es 81 80 44 07 80, que es el teléfono de citas. Y el WhatsApp es 81 89 98 98 58. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Sandy, muchas gracias por esta información. Una información muy buena, muy relevante, como mencionamos al principio, de especialistas con trayectoria a nivel nacional e internacional. Y qué bueno que se destapa esto para que la gente lo pueda empezar a ver. Así es. Si lo puede compartir con las mujeres, va a ser una información muy valiosa. Así es. Y que sepan que se puede tener un parto tranquilamente. Sí, claro. Y quizá no se tengan una lesión. Así y si tienen una lesión, está la oportunidad de poder ser valorada. Así es. Y con una mejoría y una la calidad de vida, ¿no? Pélvico excelente. Sí, así es. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Qué bueno, les agradecemos y les invitamos a que continúen con nosotros en estos programas. Alex Rivera en el audio control, Benjamín Rivera, nuestro director, apoyándonos en la transmisión, y un invitado que nos ayudó mucho, Adrián Peña. Muchas gracias, Adrián. Que tengan una muy buena tarde. Sandy. Muchas gracias. Muchas por la invitación. Roberto Córdoba se despide de ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.